Bien, el tema que vamos a comenzar hoy es propiedad, planta y equipo. Hay una normativa contable internacional que nos dice cómo se tienen que hacer los registros de propiedad, planta y equipo. ¿Verdad? Conforme a lo que ya han visto en otros cursos, esa normativa es eh, las normas internacionales de información financiera, que específicamente tiene la NIC 16. Esa NIC 16 tiene varios temas. No vamos a verla completa en este curso. Vamos a ver específicamente lo que es la adquisición de activos de propiedad, planta y equipo y su registro posterior. Esto porque si ustedes revisan la norma también habla de que hay revaluaciones, deterioros, un segundo, principalmente que esa parte, ¿verdad?, va más bien en otro de los cursos. No lo vamos a ver aquí. Vamos a ir despacito, ¿verdad? Primero vamos a ver la parte básica y ya más adelante van a ver qué es lo que hay que hacer. Propiedad, planta y equipo es un concepto muy extenso, ¿verdad? Muy amplio, porque aquí estamos hablando de que es todo el activo de largo plazo que tiene la empresa, todo el activo no corriente en cuanto a infraestructura, ¿verdad? Por ejemplo, edificios, maquinaria, vehículos, mobiliario, equipo de cómputo, y que tiene la particularidad de que es tangible. Entonces, la norma no dice que tiene que ser tangible. Ojo que son necesarios para la producción de bienes o para la prestación de servicios, ¿verdad? No es un edificio ahí que la empresa compró porque sí, sino que son los edificios en los que tiene su fábrica, o son los edificios en los que está el personal administrativo, o son los edificios en los que presta consultoría, ¿verdad? O es el equipo de reparto para la venta, o son las máquinas con las que se produce. Son activos que se utilizan como tal en el negocio. Eso porque a veces, por ejemplo, la empresa puede comprar terrenos para revender. Eso no es propiedad, planta y equipo. Esos que son para la venta, más bien es un inventario. La norma nos da estos 4 elementos. Dice, para la producción de bienes, para la prestación de servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Entonces vea que está por fuera cuando es para la venta. Y si yo tengo, que esto sucede mucho, una flotilla vehicular, que esa flotilla vehicular es para, no sé, para la parte de repartos. Y hay un vehículo que yo considero que ya ese hay que venderlo y entonces ya no lo utilizo, sino que lo pongo disponible para la venta. Ya no forma parte de este concepto de propiedad, planta y equipo, sino que es un activo, como bien lo mencioné, ¿verdad?, disponible para la venta. Hay una normativa específica cuando yo hago eso. Eso tampoco lo vamos a ver en este curso. Aquí vamos a ver la parte cuando yo lo compro y cuando yo, digamos, le doy el tratamiento posterior. La característica principal para distinguir los activos de propiedad, planta y equipo es que son para más de un periodo. Si yo compro un edificio, si yo compro una maquinaria, yo esperaría que esa maquinaria o ese edificio o lo que haya comprado, ¿verdad? No es que va a durar unos días o va a durar unos meses. Yo compro el edificio porque va a estar con la empresa, no sé, por los próximos 20 años. Es para el largo plazo, es por más de un periodo contable. Y recordemos que ese periodo contable es de 12 meses. Entonces, propiedad, planta y equipo sería todo activo tangible que es para más de un año. Y entonces ahí, por eso les decía que el concepto es muy amplio. Ojo, activo tangible, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un programa informático, una licencia, o tengo tal vez, no sé, derechos de autor o cosas de esta naturaleza, una patente, eso es intangible, ¿verdad? Eso tampoco entra en el alcance de propiedad, planta y equipo. Aquí es únicamente activos tangibles de largo plazo. ¿Alguien iba a decir algo?
No, yo, profe, que Sí. si dentro del intangible podía entrar como un registro de marca, digamos. Sí, en el intangible podría tener, los activos intangibles tienen, digamos, algunas restricciones, pero sí es posible, si usted pudo hacer ese registro de forma, eh, ¿cuál podría ser la palabra? Bueno, usted fue al registro de la propiedad y pudo inscribirlo, ¿verdad? En la sección correspondiente y usted podría perfectamente registrarlo como un activo intangible si cumple las condiciones correspondientes. Ujú. Ujú. Perdón, profe, y los terrenos, usted acaba de decir que se pueden clasificar más bien, o sea, el terreno que no está en uso para la producción de la empresa, este, porque lo he visto que lo ponen ahí, pero al final no es para uso de la empresa. Entonces nosotros lo clasificamos como inversión a largo plazo. Pero me Sí. acaba de decir usted que se puede poner como Hay, inventario. sí, ahí tiene tres formas de hacerlo. Ahí muy probablemente lo hace conforme, bueno, no sé, ¿verdad? Habría que ver el caso, pero si lo está poniendo como una inversión de largo Ujú, plazo, tal vez lo esté colocando como la NIC 40, que eso es haber comprado el terreno con la esperanza de que el valor del terreno hoy era 5 millones y dentro de, no sé, 5 años es 20 millones y entonces lo vendo, me gané esa plusvalía. creo que en Eh, algunas, perdón, Eso también se profe. puede hacer. Ajá, Sí. no creo que le estaba hablando en el ejemplo porque creo que en un cliente fue como una dación de pago. O sea, se lo dieron ahí como dación de pago y entonces, pero y lo registraron como en terrenos de uso de la empresa, pero al final consultando y demás, pues no es de uso de la Sí, empresa. sí, ahí habría que determinarle cuál es el propósito que va a tener. Sí, ahí ustedes consideran un crédito y esa es la garantía. Y entonces se lo dieron en cancelación Ujú, del crédito. ujú, Sí, ahí habría que ver el propósito que va a tener ese terreno, ¿verdad? Si la empresa espera venderlo o si la empresa espera mantenerlo. Si la empresa se lo va a dejar, podría ser la NIC 40, ¿verdad? Que es ujú. para un activo, digamos, que uno esperaría que, digamos, vaya adquiriendo valor. Podría ser como un inventario si la empresa quiere dedicarse a la venta de terrenos. Ujú, O podría ser la NIF 5, que es un activo mantenido para la venta, que en el corto plazo usted considera que lo puede vender. Pero ahí sí habría que ver cuál es el propósito que tiene la empresa para ese activo. Sí, en propiedad, planta y equipo no quedaría porque estos son activos para uso de la empresa, ¿verdad? Entonces, si ese no ujú. es para uso de la empresa, sí, aquí no quedaría. Habría que ver cuál Exacto. es el propósito que le van a dar, sí, para ver en Sí, dónde meterlo. sí, dependiendo de cada caso, cada situación, porque todos van a ser diferentes. Sí, Pero está bien, profe. Muchas gracias. no, con todo gusto. Sí, ahí es que hay varias normas que podrían aplicar, sí, es eso. No sé si hay alguien más. No. Bien, entonces, opa, me funciona. No, ahí estamos. La norma también nos habla de unos conceptos. Algunos de estos ya ustedes los conocen, ¿verdad? De cuando ustedes comenzaron a hacer los registros de activos. Entonces, algunos van a hacer un repaso, otros son pues conceptos nuevos. El primer concepto que tenemos es costo. El costo es el valor en el que yo adquiero el activo. Entonces, imaginémonos que hoy estoy comprando, no sé, que pues estoy comprando una computadora. Esa computadora es para uso administrativo. Entonces, está como propiedad, planta y equipo. Cuando me llega la factura, ahí yo veo cuánto es el valor de esa computadora. El costo es ese valor que yo estoy pagando al inicio por el producto, ¿verdad? Por ese activo. Es un valor inicial. Ahí dice que puede ser lo que yo pague en efectivo o la contraprestación entregada. Puede ser una contraprestación entregada porque no necesariamente, ¿verdad? Siempre me llegará algún documento, pero puede ser que yo lo adquiera con algo diferente efectivo. Puede ser que yo entregué a cambio, no sé, un otro activo o puede ser que entregué acciones de la empresa
o, ¿verdad? Hay varias formas. Ahorita vamos a ver las formas de adquisición, pero, o puede ser que me lo donaron. Entonces, el punto es que yo inicialmente tengo que registrar mis activos por el costo. Todo activo que tenga la empresa, pues yo tendría que determinarle ese costo. En algunos casos va a ser muy sencillo porque, como les digo, en el caso de la computadora que les mencionaba ahorita, viene ahí un documento de la factura de cuánto fue lo que pagué. En otros es un poco más difícil porque tengo que ir a ver, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice para obtener el activo? Tenemos el valor residual, que ya ustedes también lo conocen, ¿verdad? Es el valor que yo esperaría al final de la vida útil del activo. Si el activo, sigamos con la computadora, yo compro la computadora, la vida útil de una computadora ¿qué puede ser? Unos 3 años, más o menos, ¿verdad? Tal vez 5. Al cabo de esa vida útil, yo tengo que, desde el momento en que la estoy comprando, darme a la idea de, de cuánto es lo que yo podría recuperar por ese activo. En algunos casos, eso puede ser 0. En otros casos, puede ser que yo le pueda determinar un valor. Pero es un valor al finalizar la vida útil del activo, ¿verdad? Reitero, compro la computadora, le considero 5 años. Al final de los 5 años, yo la podría vender. Puede ser que la pueda vender así tal cual. Puede ser que la pueda vender en chatarra. Puede ser que la pueda vender en piezas. Pero puedo obtener un valor. Entonces, ese es ese valor que puedo obtener después de haber utilizado ese activo. Es importante que ese valor residual en algunos casos es sencillo, ¿verdad? Al final es una estimación. Hay empresas que inclusive contratan actuarios para hacer la determinación de algunos valores residuales, porque hoy no es tan sencillo estimar qué es lo que va a pasar dentro de, ¿verdad? Algunos cuantos años. Em, Principalmente por algunos activos que pueden tener vías útiles muy largas o que son muy especializados, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, esa determinación del valor residual es un poco más, o se ocupa un perito. Tenemos la depreciación, ¿verdad? Hoy yo compro el activo, pero ese activo se va desgastando, ya sea porque lo usamos o porque no lo usamos. Cualquiera de los dos va a dar paso a que yo tenga que depreciar. Lo que estamos diciendo es, hoy yo compro un activo, por ejemplo, en 5 millones, pero mañana no vale 5 millones. Por el simple hecho de haberlo comprado, ya mañana no vale lo mismo. Ya él se va desgastando. Hoy vale 5 millones, pero dentro de un año vale 4.500.000. La depreciación es ese desgaste que va teniendo el activo a lo largo del tiempo y se reconoce como un gasto, ¿verdad? Eso también creo que ya lo vieron en el primer curso, ¿verdad? Tenemos lo que es el importe depreciable, otro concepto que nos habla la NIC 16, que va a ser el monto por el que yo adquirí el activo, ¿verdad? Su costo, el primer cuadrito que vimos, el costo, menos su valor residual. Este importe depreciable es el que yo voy a utilizar para determinar la depreciación. ¿Por qué? Porque si yo consideré que mi costo era 5 millones y voy a inventarme que el valor residual es de 500.000, significa que mi importe depreciable es de 4.500.000. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Estos 4.500.000, ¿verdad? Es lo que voy a utilizar para la depreciación. Si yo a los 5 millones le deprecio 4.500.000, efectivamente, al final de la vida útil me va a quedar el valor residual. Entonces vean que todos estos conceptos, ¿verdad?, van en cadena y tenemos la vida útil, que es el periodo por el que nosotros esperamos que se use el activo o el número de unidades de producción esperadas. Igual es
una estimación, es del futuro, ¿verdad? Es algo que de lo que no tenemos certeza. Puede ser que se ocupe algún peritaje. Aquí la vida útil es importante, que puede ser que hayan dos vidas útiles. Me doy a explicar. Puede ser que el fabricante me dijo la vida útil. Vean, por ejemplo, la computadora que les decía hace un rato. Puede ser que el fabricante me dice que la vida útil del fabricante, según el fabricante, según lo que ellos han analizado, es de 3 años. Pero yo como empresa, puede ser que no le considere una vida útil de 3 años, sino que mi política es que cada 2 años cambio los activos, los renuevo. Entonces puede ser que haya una vida útil diferente de la del fabricante. Vean que el concepto que dice la norma es el periodo esperado de uso del activo. Entonces yo no me iría por el del fabricante, sino por el que la empresa espera. Y también por ahí, y lo van a ver en otro curso posterior ahí de legislación, de la parte tributaria, hay una vida útil tributaria, que la mayoría de empresas, para simplificarlo, se va por esa. Ah, mira, ahí le puse una A más. Cuando nosotros leemos la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta en su anexo 2 da unas vidas útiles, y creo que a las computadoras le da 5 años, si no me equivoco. Eso significa que para fines tributarios yo tengo que depreciar mi activo por 5 años, aun cuando yo considere que el activo tiene una vida de 2 años. Eso lo verán en otro curso, que eso hace que hayan unas diferencias contables y tributarias que hay que ir conciliando. Pero aquí no nos vamos a preocupar, nada más quédense con la idea de que pueden haber varias vías útiles. La del fabricante, la de la empresa o la vía útil tributaria. La correcta debería ser la vía útil que la empresa espera para ese activo. Y la vida real, a veces no tenemos todas esas, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya alguna discrepancia, pero la más correcta es la vía útil que la empresa espera. No sé si hasta acá hay alguna consulta. ¿No? Bien, vamos a ver otros conceptos por acá de esta parte teórica. Tenemos lo que es el valor en libros de los activos. El valor en libros del activo también ya ustedes lo han visto en los cursos anteriores, que va a ser el valor del activo. Y recordemos que el valor del activo, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, es el costo. Y dice menos la depreciación acumulada. Entonces, esto es precisamente para ir haciendo el efecto que les decía. Yo hoy tenía la compra en 5 millones, pero el próximo año está en 4.500.000. ¿Cómo hago eso? Teniendo que el valor en libros es el costo menos la depreciación, y dice acumulada. Esto significa que la depreciación de este año hay que sumarle la depreciación del próximo año y la del siguiente, y ahí la de todos los años. No es que la de hoy es separada de la del próximo año, es que se van sumando. Tiene que ser acumulado. Y esto sí no lo han visto y no lo vamos a ver acá, nada más para que se lo lleven como concepto. Y dice, y las pérdidas por deterioro del valor. El deterioro del valor es un cálculo un poco más complejo, lo van a ver, reitero, en otro curso. Lo que pasa es que la NIC 16 ya ahí lo menciona, y por eso vamos a ver nada más el concepto. Nos dice que es cuando el valor en libros es más que su valor recuperable. Supongamos que mi activo, según yo, ¿verdad? Tiene un valor de 5 millones, tiene una depreciación de 500.000, y por tanto en libros vale 4.500.000. Pero aquí dice, hay que compararlo con el importe recuperable.
El importe recuperable es, si yo hoy tomo ese activo y lo voy y lo vendo, ¿cuánto me van a pagar? Básicamente. Si yo hoy tomo ese activo y voy y lo vendo y me dicen que ese valor es importe recuperable, es de 3.500.000, significa que yo tengo una pérdida. Eso es el deterioro. Cuando el valor en libros es inferior a ese importe recuperable, ese monto que yo obtendría si dispongo del activo. Y La contrapartida sería patrimonio con esa pérdida. no, esa pérdida se llevaría a resultados. Ok. Sí, el asiento sería, ¿verdad? No de acá, pero sería pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. Es como una depreciación. Entonces, la pérdida se lleva al estado de resultados en el momento en que se genera y ese deterioro acumulado acompaña al activo indefinidamente mientras que usted tenga el activo con deterioro. Este es un escenario. Hay un segundo escenario que es deterioro de activos. El otro escenario es una revaluación de activos que también supongo que habrán escuchado un poco ese concepto, el de revaluación, que aquí más bien si el valor de mercado del activo supera el valor en libros, supongamos que yo tengo esa máquina y la máquina ya tiene un valor en libros de 4.500.000, ¿qué pasa más bien si las nuevas máquinas en el mercado, ¿verdad? Y que tienen condiciones parecidas a la que yo tengo, valen 5 millones? Entonces, hay dos probabilidades, ¿verdad? Una es que yo tengo ese valor en libros y bajó a 3.500.000, tengo una pérdida, o yo tengo ese valor en libros y más bien subió a 5 millones. Cuando baja es pérdida y cuando sube el valor de mercado, yo podría reevaluar el activo. ¿Verdad? Hay dos probabilidades ahí. Ambos los van a ver, como les digo, en nuestro curso, porque no es que el cálculo sea tan fácil así como se lo estoy poniendo ahí, sino que sí hay que hacer algunas matrices y algunos análisis, y entonces ahí vemos cuánto es la recuperación o el deterioro. No sé si eso está claro de esos dos conceptos, únicamente, reitero, como conceptos. Sí, más o menos. Vean que para lograr esto hay elementos importantes. ¿Cómo obtengo el valor de mercado? Con este que se llama valor razonable. Ahí dice que el valor razonable es un precio al que se puede, un precio que ahí hay algo mal escrito, precio que se recibe por vender un activo. Entonces, si yo podría vender el activo en los 5 millones, ese es el valor razonable que tiene el activo, es un valor de mercado. El importe recuperable dice que es el valor razonable menos los costos de ventas o el valor en uso. Ahí es donde les digo, eso no lo vamos a ver acá, porque ustedes tienen que aprender a hacer el valor en uso del activo y después el valor razonable menos los costos de ventas. Pero bueno, ahí estaría el importe recuperable. Y el valor revaluado, que sería cuando en vez de tener una pérdida, tengo la posibilidad de revaluarlo. Si yo tengo mi activo en 4.500.000 y lo puedo revaluar a 5 millones, yo la revaluación, el valor de un activo revaluado sería la diferencia, lo que sube, los 500.000 en este caso. Siempre son por las diferencias. Si fuera aquí la pérdida, sería por la diferencia de 1 millón. Bien. Continuemos con la parte, o regresemos a la parte, cuando yo adquiero el activo, ¿verdad? El ciclo de propiedad, planta y equipo va a comenzar con que yo compro el activo. Hoy compro ese activo y yo voy a registrar el activo, aunque yo tenga ahí la factura y diga el monto y yo sepa que es un activo de propiedad, planta y equipo, únicamente hago su asiento contable cuando cumple estas dos condiciones.
es probable que la entidad pueda obtener beneficios económicos futuros derivados de la utilización del activo. Es decir, que yo no reconocería ese activo como parte de propiedad, planta y equipo si no voy a obtener yo los beneficios del mismo. Y si el costo del activo puede medirse con fiabilidad. Ese segundo yo creo que es el más evidente, ¿verdad? En el sentido de que si yo no conozco cuánto es lo que vale el activo, pues no puedo hacer su asiento. Entonces, su reconocimiento inicial se va a dar si la empresa considera que del uso del activo, la empresa obtiene el dinero y si tenemos un monto por el cual registrarlo. Es muy fácil en la vida real siempre que hay un contrato, ¿verdad? Si hay una factura o un documento legal que diga, por ejemplo, que yo compré ese terreno, que compré ese edificio y ahí viene el monto. Entonces, por ese monto lo registramos. Pero en otros casos no se puede medir y entonces no podríamos reconocerlo como activo. No puede haber un activo por un valor de 0. ¿Qué compone? Sí. Una consulta. Y digamos, ¿cómo, por ejemplo, cuando se compran activos en otras monedas, hay, digamos, qué tanto va a variar en el precio? Porque obviamente, por ejemplo, digamos, ahorita que usted compra un bien en una cantidad de dólares y, digamos, aquí en Costa Rica es muy variable el precio del dólar. Eso me va a impactar en el, digamos, en el precio del bien, ¿no? Sí, sí, correcto. Ahí hay dos situaciones. Tal vez voy a pasar aquí a la pizarra. Y la afectación importante, ¿verdad? Ahí aplicaríamos otra norma, no es la 16, sino la 21. Ahí hay dos situaciones. Si usted lo compró a crédito o se lo compró a contado. La afectación está si se lo compró a crédito, ¿verdad? Porque si usted lo compró a contado, es muy sencillo, ¿verdad? Lo que dice la normativa contable de ANIC 21 es que utilizamos el tipo de cambio de la fecha de compra, de la fecha de pago, que de hecho es un concepto que también a nivel tributario ¿verdad? El ministerio adquirió. En el caso de cuando es a crédito, ahí es un poco más complejo porque, no sé, el activo era por $10,000. Entonces, yo hago un registro inicial de ese activo, que va a ser el activo, ¿verdad? Independiente de que sea, al tipo de cambio de la fecha de cuando yo recibí el activo. Y el documento por pagar lo voy a registrar, ojo, el documento por pagar inicialmente al tipo de cambio de esa misma fecha. Con el activo, ya aquí nos, digamos, dejamos de comprometer con el activo. Supongamos que estuviera como, no sé, que puede ser tal tipo de cambio, como a 570. Que ese activo ese día eran 5,700,000 y la deuda son igual 5,700,000. Lo que nos dice la norma es que el activo se queda ahí ya por ese tipo de cambio. Ya ahí, una vez que yo ya lo colonicé, murió, ¿verdad? Ya ahí no tengo que preocuparme por cambios posteriores. Pero en el documento por pagar sí, yo tengo que hacer dos análisis posteriores. Uno es al cierre, de decir, bueno, yo ya pagué los $10,000 o no los he pagado. Si he pagado los $10,000, no hay problema, pero si no los he pagado, tengo que aumentar la deuda por nuevo tipo de cambio. No sé, que ahora el tipo de cambio sea 575. Pero yo tendría que aumentar el documento por la diferencia, por esos 5 colones por dólar. Y cuando pago también tengo que hacer el mismo análisis. Supongamos que cuando yo pagué eran ahora 576. Tengo que reconocer una pérdida o una ganancia en el pago, porque también puede ser que disminuyó, ¿verdad? Entonces, cuando es en moneda extranjera, a nivel del activo, no nos afecta, sino más bien sería cuando hay un documento por pagar el que se ve afectado, que ese documento por pagar hay que irlo actualizando de acuerdo a los tipos de cambio. No sé si por ahí era la Sí, profe. consulta.
Sí, listo, muchas gracias. No, con todo gusto. Lo vamos a ver un poquitito, documentos por pagar en moneda extranjera en el último tema, en el tema cuarto. Entonces ahí lo retomaremos. Importante que la norma en ese costo que yo les decía, bueno, viene el documento, ¿verdad? Viene una factura. No necesariamente todo lo que viene en la factura yo lo puedo capitalizar al activo. Hay unos elementos que habrá que dejar como gasto. La norma nos dice que tiene que ser el precio de adquisición neto. Este precio de adquisición neto es porque en algunos casos podría ser que nosotros tengamos lo que corresponde a un descuento. Entonces, si hay un descuento, tiene que ser entonces aplicado al activo. O en algunos casos que haya una devolución, ¿verdad? Que bueno, eso es un poco más difícil dependiendo del activo que sea. Si yo compro un edificio, pues estaría difícil que yo devuelva una parte. Pero, por ejemplo, lo que son máquinas o vehículos, a veces ahí sí podría tener devoluciones que hace que el precio sea un poco menor. Entonces, la norma considera que tiene que ser por el precio neto. Y reitero, neto significa que es lo que yo pagué menos cualquier descuento o cualquier devolución. Y aquí no puede escribir, qué raro. No, no se puede escribir. Algo le pasó a la sesión del Zoom, no me deja escribir, pero entonces el precio de adquisición es el precio neto, costo menos descuentos y menos devoluciones. También ahí vamos a tener el elemento de que en algunos casos es una importación. Yo compro la máquina viene desde Estados Unidos o viene desde Europa o viene de China o ¿verdad? De cualquier lugar. Y cuando llega a Costa Rica, en la aduana nos van a cobrar los derechos arancelarios, en algunos casos el impuesto selectivo de consumo, en algunos casos nos pueden cobrar el impuesto del IFAM o ¿verdad? Hay una lista ahí grande de impuestos. En este momento no me recuerdo todos, pero esos impuestos que yo pago para nacionalizar el producto son capitalizables. Pero además, elementos como la póliza del seguro, como el transporte internacional, eso es capitalizable también, ¿verdad? Lo que sí es que hay que tener forma de lograr documentarlo, pero todo eso son los costos en que yo he incurrido para lograr obtener ese activo. Ese activo que viene de Estados Unidos, hubo que pagarle el flete internacional y el seguro, y además todos los costos de nacionalización, todo eso es capitalizable. El único costo que no es capitalizable es el IVA. Porque la norma, y ahí está en el tercer cuadrito, dice que cuando son impuestos tienen que categorizarse como no recuperables. Y resulta que el IVA es el único impuesto, por lo menos en nuestro país, que se considera recuperable. ¿Qué significa que sea recuperable? Cuando yo compro, tengo que pagarlo, pero cuando yo lo vendo, lo cobro. Y entonces le pago al Ministerio de Hacienda, digamos, el neto. Bueno, ustedes han visto que no es necesariamente así, pero pago el neto. Entonces, ese concepto de que cuando está en compra lo pago y cuando está en venta lo cobro, hace que sea recuperable y entonces no se puede capitalizar a lo que es propiedad, planta y equipo. Es el único que no podemos. Y también están los costos para darle su ubicación y condición actual. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, yo compro esa máquina que venía de Estados Unidos. Cuando llegó acá, no es que nada más la máquina se quedó ahí en una esquina.
sino que hay que instalarla en una parte del negocio, ¿verdad? Y hay que conectarla, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. Esa parte de instalación y de darle esas condiciones necesarias para que funcione, es capitalizable. Ojo, es capitalizable toda la instalación del activo y sus pruebas, pero no sería capitalizable la parte de, ¿cómo se llamaría esto? De capacitación del personal. Si yo tengo que capacitar al personal, esa parte no sería capitalizable al activo, sino que sería un gasto del periodo, porque la norma considera que el personal rota. Entonces, hoy yo podría estar capacitando a 10 personas, de esas personas se va a la mitad y mañana tengo que capacitar a los nuevos 5 que entraron y ahí iríamos. Entonces la norma en eso no se complicó porque entonces ahí habría que ir capitalizando cada vez que hay una capacitación. Dijo, la capacitación no se capitaliza. La capacitación no es capitalizada. Y finalmente, el costo de desmantelamiento y retiro. A veces se compra, por ejemplo, un terreno que tiene una construcción previa y hay que irla a demoler, o en algunos casos se hace, aquí no tanto, ¿verdad? Pero cuando se hace la construcción de, por ejemplo, lo que son minas, para extraer algún recurso mineral, que cuando termina el proyecto, no sé, es por 10 años y al final de los 10 años hay que cerrar la mina y volver a dejar las tierras en condiciones aptas, ¿verdad? Hacer ahí una plantación de árboles. Ese tipo de elementos al final de la vida útil del activo hay que capitalizarla desde el inicio. Entonces, un poco difícil. Ahí igual generalmente se contrata algún peritaje para ver cuánto puede ser, porque de decir hoy algo que va a suceder dentro de 10, 15, 20 años o más es difícil. Pero la norma sí permite capitalizarlo, ¿verdad? Que es el desmantelamiento y retiro de los activos al final de su vida útil, o si hoy, por ejemplo, lo que les decía, tengo que demoler el edificio previo, eso es capitalizable. Entonces, así como para resumirles algunos importantes que son capitalizables: costo de preparación. Compro la máquina y, por ejemplo, tengo que hacer pruebas con la máquina. Es un costo de preparación. El emplazamiento físico, tengo que instalarla en alguna parte. Su manipulación y transporte, la instalación, montaje, honorarios profesionales. Estos honorarios, por ejemplo, cuando se hace la compra de un terreno, un edificio, ¿verdad? Que ahí hay muy claramente la intervención de algunos especialistas, inclusive los gastos legales que se mencionan más adelante. Las pruebas para comprobar el funcionamiento, los permisos que se haya tenido que pagar, y el gasto financiero. Es importante que el gasto financiero, es decir, el pago de intereses, pero únicamente mientras que yo estoy comprando o preparando el activo. Me doy a explicar. Compro un edificio y para lograr adquirir el edificio pedí un crédito. El edificio era por 50 millones y pedí un crédito por 50 millones. Mientras que el edificio se está adquiriendo o lo estamos construyendo, que puede ser otra opción, ¿verdad? Puede ser que yo lo esté construyendo, yo puedo capitalizarle el gasto financiero, el pago de intereses, pero únicamente mientras que yo lo estoy adquiriendo, mientras que yo lo estoy preparando. Una vez que ya está listo el activo, ya ahí ya no puedo capitalizar más. Entonces, cuidado con ese último, que es gasto financiero. Profesor, Sí, una consulta, perdón. Si yo sí. compré un edificio, bueno, hay una Ujú, hipoteca con un banco por un sí. edificio en el cual está la agencia. Esos intereses, yo sí los puedo contemplar, ¿o no? Únicamente al inicio, Solo al ¿verdad? inicio. Sí, correcto, mientras que usted está adquiriendo. O Mientras que sea, usted lo está... el préstamo sigue presente, pero ya yo no puedo esos intereses aplicarlos. No, tendrías que pasarlo como gasto por intereses, correcto. Ah, ok. Es, digamos, durante el primer mes que usted estuvo
¿cómo se llamaría esto? Negociando el edificio, mientras que se estuvo haciendo el traspaso Pero el del gasto sí lo puedo activo. reflejar, el gasto sí me lo puedo reflejar de renta. Ah, sí, 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 lo El gasto sí metería como gasto, sí, ¿verdad? correcto como gasto por interés. Sí, Ah, ok, sí, ok, sí, ok, sí. ok. Ese sí no habría problema. Ese sí, ah, ok, Sí, perfecto. sí, sí, sí. Esto, cuando nos referimos a que es capitalizable, es que ese gasto, en lugar de pasarlo como gasto, lo pasaríamos como parte del activo. Ya ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? De que, no sé, a mí me costó 5 millones el edificio, pero tuve que pagarle al abogado, tuve que pagar ahí algún peritaje, tuve que pagar, ¿verdad? Incurrir en ese crédito para poder hacer la adquisición y mientras que estuvo todo el proceso de negociación, tuve que incurrir en esos intereses y tuvieron que venir a hacer alguna preparación del activo y entonces al final no pagué 5 millones, pagué 8 millones. Entonces, porque le tuve que capitalizar todo eso adicional. Pero una vez que ya están los 8 millones, ya a partir de ahí, ya el activo está listo. Algunos ejemplos, vean esto. En un edificio, por ejemplo, los permisos de uso, los honorarios del arquitecto, de los ingenieros, los seguros, los intereses, la preparación de los senderos. Cuando es una maquinaria, por ejemplo, el flete, el seguro, el ensamblado, la instalación, las pruebas de uso. Pero esto va a variar mucho, es muy variable. Depende del activo específico que estemos tratando. Sí, que nos quede muy claro que esto estaría prohibido capitalizar. Uno, vandalismo. Entonces, por ejemplo, yo compré un vehículo y dejé ahí el vehículo y alguien vino y lo pintó todo o lo rayó o le hizo algo. Ese vandalismo no es capitalizable, eso sería un gasto nuestro. Eso no podemos capitalizar. Errores de instalación. Había que instalar la máquina en una habitación en específico y no se instaló ahí, sino que se instaló en otra parte. Eso tampoco es capitalizable. ¿Verdad? Únicamente es la instalación correcta del activo. Esa acta que nos equivocamos colocándolo en otra parte, de eso no permite la norma. Robo de bienes no asegurados, ¿verdad? Tampoco. Daños durante el ensamblado o la instalación. Ahí estaban ensamblando la máquina, se cayó, se dañó, hubo que llamar a un técnico para que la reparara. Eso no es parte de lo que es capitalizable. Multas por no tener los permisos correspondientes. Estábamos adquiriendo un edificio y para usarlo teníamos que tener un permiso y no lo teníamos. Nos multaron. Eso no es capitalizable. También se da el caso, y lo vi en la vida real, de que para transportar la máquina había que subirla a un camión para transportarla, pero para poder transportarla había que tener un permiso de que traslada la máquina y multaron a la empresa por no tenerlo. Eso no es capitalizable, ¿verdad? Lo que es capitalizable son las condiciones normales de adquirir un activo. Uno no esperaría que se roben partes del activo o que le hagan algún daño o que el activo se dañe durante el proceso. Entonces todo esto, en vez de pasarlo como parte del activo, se pasaría como gasto. Y vamos a tener 5 formas, ya aquí ya vamos a ir a la parte más práctica. 5 formas de adquirir el activo. La primera es comprar el activo global, un paquete. Esto se da mucho de que uno, por ejemplo, compra un edificio, que el edificio está en un terreno, entonces yo estoy comprando edificio con terreno, y el edificio está amueblado o viene con la maquinaria, ¿verdad? O viene listo para que nada más nos metamos ahí. Y eso es una adquisición global. Cuando se adquiere un paquete de activos, también puede ser que adquiero el activo por medio de un financiamiento. Adquiero el activo por medio de un crédito. O puede ser que adquiero el activo por medio de la emisión de acciones.
O puede ser que adquiero el activo por una donación, que esto se da mucho en el gobierno, ¿verdad? Que a veces dona terrenos para que se haga una construcción específica o para que se brinde un servicio en específico. O la adquisición por intercambio. Le doy a una empresa un activo viejo a cambio de un activo nuevo. Vamos a ver cómo son los 5. Bueno, realmente son 6. Porque también existe la posibilidad de que yo adquiera el activo normal, que este es el que ustedes ya han visto, ¿verdad? Voy a adquirir el activo de propiedad, planta y equipo. Y aquí donde dice propiedad, planta y equipo, bueno, no puedo rayar por algún motivo. Ahí donde dice propiedad, planta y equipo, ahí iría lo que estamos comprando. Edificio, equipo, maquinaria, vehículo, ¿verdad? Lo que vaya. Que se tiene que registrar al debe, porque es la adquisición de un activo. Y es un activo de largo plazo. Si lo pago a contado, tendríamos la cuenta de bancos o de efectivo que hay que registrar al haber. Y si se compra crédito en lugar de bancos, iría documentos por pagar, que estaría al haber, o cuentas por pagar. Depende del documento que estemos utilizando. Este es el asiento básico que ustedes ya conocen. Veamos o complicámoslo un poco. Bueno, aquí está un ejemplo. Dice que se adquiere un edificio a contado. El desembolso fue de 10 millones. Entonces el asiento es edificio contra bancos por los 10 millones. Edificio que es un activo al debe. Bancos que fue con lo que lo pagué al haber porque estoy dándolos de baja. Si yo hago una compra global, les decía que estoy comprando un paquete. La norma nos dice que tengo que registrarlo separado. Por ejemplo, aquí estoy adquiriendo un lote de activos en 389,000, que es un edificio con un terreno y una maquinaria. Lo que nos dice la norma es que yo tengo que registrar cada uno de ellos por separado. Tengo que registrar el terreno separado del edificio, separado de la máquina. Cuando yo hago la compra, yo nada más estoy pagando 389,000 colones. ¿Cómo lo distribuyo? Tengo que determinar el valor razonable. Que vimos en diapositivas anteriores que el valor razonable era un valor de mercado. Un valor por el que yo pudiera comprar ese activo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma en estas adquisiciones globales? Nos dice, bueno, si usted compró el paquete, compró ese lote con edificio y amueblado en 389,000 dólares. Cuando usted va a hacer su asiento, no lo puede hacer por un único monto, sino que tiene que distribuirlo y lo va a hacer por los valores de mercado si usted fuera a comprar los activos en individual. Entonces, de esta tabla, lo que estamos entendiendo es que si yo voy a comprar ese terreno, cuesta 125,000 dólares. Si yo voy a comprar el edificio, cuesta 275,000 dólares. Y si voy a comprar la maquinaria, cuesta 130,000 dólares. Es decir, en total yo estaría pagando 530,000 dólares. El porcentaje que vemos en la fila 2, perdón, en la columna 2, columna 3, es cuánto representa cada uno de esos activos del total. Entonces, ¿cómo salen los primeros 24,000? Que aquí no puedo rayar, pero serían 125,000 divididos entre 530,000. Es decir, si yo fuera a comprar ¿verdad? Cada uno de ellos en individual a sus valores de mercado, el terreno sería el 24% de mi compra. Si yo voy a comprar el edificio, son 275 de 530. Es el 52% de la compra. Y si voy a comprar la maquinaria, son 130,000 dólares de 530,000. Es el 25%. Ahí por una cuestión del redondeo sin decimales, ¿verdad? Pareciera que nos está quedando por ahí un numerito que no cierra el 100%, pero sí es 100%. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar esos porcentajes que le estamos aplicando a la compra individual al paquete. Si yo lo compré en 389,000, ya sé que el terreno sería el 24% de 389. El edificio
el 52% de 389 y la maquinaria el 25% de los 789. Y una vez distribuido, pues ya puedo hacer mi asiento con el terreno, el edificio y los bancos distribuido correctamente. No sé si tienen alguna consulta con este, si les queda claro cómo hacer esa distribución. Profe, sí, la asignación del costo, ¿cómo se sacaba? Los 789, ¿verdad? Multiplicado por el porcentaje. ¿Verdad? Sería... Es que no, del todo no Ok, se digamos, en el puede. primero sería 389 por el 24%. Por el 24%, exactamente. Ah, ok. En el segundo igual, 389 por 52%. Y en el último, 389 por el 25%. No les va a quedar exacto porque no es 25 exacto, ¿verdad? Es 25, y alguito. Les va a quedar muy parecido. Les va a quedar como 97, porque es 24 punto y tanto. Pero sí es así. Siempre es 389 por el porcentaje que obtuvimos. ¿Alguien más? ¿Por ahí? Ya son las 10. Vamos a hacer el receso. Por 30 minutos. Vamos a ver la hora nada más. Vamos a detener por aquí la grabación. Un momentito. Bueno, antes de irnos al receso, quedamos aquí, ¿verdad? La adquisición global. Que les decía, para poder hacer la distribución, en el caso de la adquisición global, ocupamos determinar cuánto es lo que yo hubiese pagado por haber adquirido los activos en forma individual. Y ya una vez que determino cuánto eran, determino cuánto representan porcentualmente y se lo aplico a los 389 básicamente. Y hago mi asiento. Este está claro, ¿están seguros? Puedo pasar al siguiente. Sí, yo sí lo entendí, profe. Ok. Bueno, igual cualquier cosa ahora en la práctica, ahí sale uno parecido, ¿verdad? Lo vemos. La otra posibilidad es cuando yo hago un crédito. Vean que cuando hay un crédito es un poco diferente por un elemento aquí que va digamos, ser complejo, ¿verdad? Ustedes han visto cuando uno va y solicita un crédito, tal vez algunos ya han tenido alguna experiencia en esto, y entonces uno va y pide el crédito, pero el banco le cobra comisiones, intereses y una serie de cosas. Entonces yo voy y pido 5 millones, pero el banco me rebaja y todo eso, y no sé, al final me quedaron 4.200.000. Entonces, para poder adquirir el activo, yo tengo que pedir un poco más. Generalmente, cuando sucede ese tipo de elementos, el documento por pagar, supongamos que era por 5 millones, yo pido el documento por pagar para lograr cancelar un activo cuyo valor es más bajo. Por ejemplo, 4.500.000. ¿Qué es la diferencia? Un gasto financiero que nos cobra el banco. Eso se da mucho, ¿verdad? Por ejemplo, para las compañías que trabajan en el banco, ¿verdad? Y nos pueden también hacer constar que efectivamente eso sucede mucho en la práctica. Y entonces, cuando yo hago el pago posterior, vean que aquí el activo propiedad planta de equipo queda por un valor menor que el documento. La diferencia se llama descuento sobre documento por pagar y no es otra cosa que el gasto financiero que está implícito en este tipo de transacciones cuando yo pido un crédito por un monto mayor que lo que ocupaba. Al final yo tengo que pagar los 5 millones, por supuesto, ¿verdad? Que sería
el principal más los intereses. Cuando hago ese pago, vean que tengo el documento por pagar, que van a ser los 5 millones. Contra el banco. ¿Verdad? Y se anulan, quedan en cero. Y el descuento, como les decía, se convierte en gasto financiero, gasto por interés, por los 500,000. Esos 500,000 no salen en efectivo porque están implícitos o ya están incorporados cuando hicimos el primer asiento dentro de los 5 millones. Ese es un escenario que se da mucho. Y el otro escenario es cuando lo que tenemos que hacer es un pago de una cuota, propiedad, planta y equipo y el documento por pagar quedan por el mismo monto, ¿verdad? Yo voy, pido 5 millones y me da 5 millones. Que ese también sucede, aunque sucede más con activos de un menor valor. Entonces voy, pido los 5 millones prestados, compro el activo y cuando tengo que pagarlo, generalmente me dan una cuota. Por ejemplo, que la cuota fuera de 600,000 colones. Todos los, no sé, cada mes o cada X cantidad de tiempo pago los 600,000 colones que incluirían un pedacito, no sé, 450,000, que va disminuyendo mi deuda y la otra parte es el interés. Ambos escenarios, reitero, son bastante utilizados. Depende de las condiciones que tenemos. Vean que en el primer ejemplo, propiedad, planta y equipo queda por un menor valor que la deuda y en el segundo, propiedad, planta y equipo queda por el mismo valor de la deuda. Ahí lo que los diferencia uno del otro es que se pague el interés en cada cuota o que se pague desde el inicio, básicamente, que tengamos ese cobro de los gastos financieros. También puede ser que la empresa no decida emitir una deuda, ¿verdad? No quiere ir a endeudarse, sino que compra ese edificio emitiendo acciones. Esto también se da mucho porque aquí lo que se está haciendo es incorporando un nuevo socio, básicamente, ¿verdad? Alguien que estaba interesado en el negocio dijo, bueno, yo les podría dar este edificio, estas bodegas, esta parte de la fábrica, pero usted me da participación en su negocio. Pueden ser acciones comunes o preferentes. Y no sé si ese concepto ya lo vieron en los cursos anteriores, pero si no, vamos a retomarlo. La acción común son los accionistas que son dueños del negocio y que pueden participar en la toma de decisiones. Y los accionistas preferentes no pueden participar en el proceso de toma de decisiones, pero tienen un dividendo asegurado. ¿Cuál es la diferencia en ese dividendo? Que para los accionistas comunes se le paga dividendo únicamente si sobró dinero. Para los accionistas preferentes, sea como sea, hay que pagarle su dividendo. Es un dividendo que está asegurado. Y aquí es muy importante que propiedad, planta y equipo va a quedar por el valor. Hay dos opciones. Uno, propiedad, planta y equipo quede por su valor razonable. O propiedad, planta y equipo va a quedar por el valor de las acciones que se emiten. En Costa Rica no se ve tanto este elemento, pero cuando la empresa cotiza en bolsa, imaginémonos aquí, no sé, la cervecería, la Nación, son como 8 empresas, ¿verdad? ¿Quiénes pueden estar cotizando en bolsa? Holcim, bueno, son poquitas, ¿verdad? Pero estas empresas que cotizan en bolsa tienen un valor por el que emitieron la acción, un valor nominal de la acción. Supongamos que ese valor nominal es de 1,000 y hoy tienen un valor, como cotizan en el mercado, en la bolsa, un valor de mercado de, no sé, 1,200. Esos 200 de más es lo que se conoce como prima. Es un precio que está valiendo adicional la acción, porque es muy cotizada en el mercado, porque la gente considera que ese negocio es muy bueno. Cuando tenemos una prima, para fines de nuestros asientos,
esas primas se registran aquí a la vera, porque yo tengo la acción por 1000 colones y la prima por 200. Significa que el edificio o lo que estaba comprando costó 1200, que corresponde al valor nominal de la acción más su prima. Puede darse que en vez de que sea una acción muy cotizada en el mercado, sea una acción que nadie quiere, ¿verdad? Que su valor de mercado, por ejemplo, fuera, no sé, 800. Esto se conoce como un descuento. En vez de que tenga un sobreprecio la acción, más bien vale menos que lo que tenía como valor nominal. Vean que ahí son los mismos 200. El capital social siempre se registra por el valor nominal del título. Cuando yo emití esa acción, le apunté que valía $1000 o 1000 unidades monetarias. Vale hoy en el mercado 800. Significa que tiene un descuento de 200. 200 va al debe. Descuentos en acciones al debe y su prima al debe. Eso significa que el edificio queda por 800 colones. Esto es cuando se utilizan acciones. Cuando se utilizan acciones, tengo que ver el valor que tiene esa acción, que es lo que estoy intercambiando a cambio del activo, el valor que tiene esa acción en el mercado. Y como reitero, pues bueno, esto no es tan común en Costa Rica, porque esa acción, como solo hay un número tan reducido de empresas que cotizan en la bolsa, probablemente no tenga un valor de mercado. Pero bueno, este es un método que se utiliza. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profe, gracias. Ok. Vamos al siguiente. Les decía que otra posibilidad es que me regalen el activo. Que yo decía, bueno, esto sucede mucho en la parte de algunas actividades con el gobierno, que a veces regalan terrenos para poder construir algo, para poder producir algo. Y entonces, de ahí, yo no desembolsé el dinero, pero sí obtengo el activo. Y el activo yo voy a obtener beneficio económico. Y el asiento es el que vemos en pantalla. Propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Lo que fuera, no sé, un terreno. Contra ingreso diferido por subvención. Ingreso diferido por subvención o ingreso por subvención es una cuenta patrimonial. Y aquí es muy importante que no me dio dinero. ¿Cuál es el valor que deberíamos ponerle a este activo? Tendríamos que ponerle el valor razonable de ese edificio. Es decir, tendríamos que hacer algún peritaje o hacer alguna indagación para ver cuánto costaría ese terreno si si estuvieran vendiendo. Porque aquí, reitero, ¿verdad? Nos lo están regalando. No pagué nada. Y tampoco es que me están diciendo, mire, esto valía tanto, me lo están regalando, únicamente me lo regalaron, yo no desconozco cuánto es lo que le pudo haber costado a que me lo regaló. Entonces la norma dice, usted averigüe cuánto es lo que vale hoy en el mercado ese activo, y ese activo quedaría por ese valor razonable. Bueno, ahí aplica también la NIC 20, que es, bueno, la parte de subvenciones, de cuando el gobierno, por ejemplo, lo regala. Y la última forma de adquirir activo es por medio de intercambios, que pueden ser no monetarios o monetarios. Eso también se da mucho, ¿verdad? Que a veces, aunque se da mucho no tanto en las empresas, sino más pero uno lo ve muchísimo más en las personas físicas, que por ejemplo tienen un carro y se lo cambian a otra persona por un carro también y le da la diferencia. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Como un intercambio no monetario, que en este caso no se entrega dinero, simplemente me das esa máquina vieja y yo le doy esta máquina. Es eso. Entonces, hacemos este asiento. Yo recibo la máquina nueva y entrego la máquina vieja. Ojo,
la máquina vieja hay que darle de baja todo lo que, ¿verdad? Todo lo que le hemos registrado. Por un factor, ¿verdad? Si yo ya no tengo la máquina, pues no tiene ningún sentido de que yo siga teniendo la máquina. Entonces, vean que pongo al debe propiedad, planta y equipo, que sería la nueva máquina o el nuevo activo. Elimino mi activo viejo, lo pongo a la vez. Y le tengo que eliminar cualquier depreciación acumulada que exista. La depreciación acumulada del activo viejo. ¿Para qué? Para que ese activo viejo desaparezca por completo en libros. Vean que aquí tengo lo viejo. Depreciación al debe cuando lo normal era al haber, entonces va a ser que quede en cero. Propiedad planta de equipo al haber cuando lo normal era al debe. Eso hace que ya ese activo viejo desaparezca de los registros contables y digamos, ok, solo tengo la nueva máquina y comienza a utilizarse de aquí en adelante. Como les decía, en algunos casos lo que se hace es que, ok, usted me da la diferencia porque mi activo valía más que el suyo. Entonces, en esos casos en que media un dinero, son intercambios monetarios. Se llaman intercambios monetarios. Y aquí hacemos algo muy parecido. Lo único es que yo entrego propiedad, planta y equipo, a cambio de propiedad, planta y equipo, doy de baja la depreciación acumulada, pero aquí va a haber una pérdida o una ganancia en el intercambio. ¿Por qué hay una pérdida o una ganancia? Porque lo que yo entregué era más caro que lo que estoy recibiendo, o lo que estoy recibiendo era más caro que lo que estoy entregando. Cualquiera de los dos es posible. Lo que va a cambiar es esa cuenta adicional donde estamos. En uno no nos importa el valor de lo que recibimos, simplemente doy de baja lo que tenía y quedó el nuevo activo. En este no, en este sí tengo que hacer una comparación entre lo que recibo y lo que entrego para ver quién era el que valía más y registrar esa ganancia o esa pérdida en el intercambio. Hasta ahí llegaríamos con la parte de adquisición de activos. Sí. ¿Alguna consulta con cualquiera de los 5 métodos? Vean que vimos intercambio, subvención, bueno, vimos 6 realmente. Vimos cuando era en individual, cuando era global, cuando era con un crédito, cuando era por subvención, intercambios y ahí se me pasa alguna. Ah, y cuando era con acciones. ¿Alguna consulta? ¿No? Sí, profe, en ese que dice, digamos, monetaria, que viene marcado que va al debe o al haber, eso depende si es ganancia o es pérdida. Correcto. Si es pérdida, va al debe. Si da ganancia, va al haber. Y eso va a depender de cada caso, correcto. Porque Ah, ok. habría que valorar en cada caso si lo que yo entregué valía más que lo que recibí o al contrario, ¿verdad? Entonces, sí. Ah, ok. Ahí siempre hay Entonces que es pérdida al seleccionar. debe y si es ganancia al haber. Exactamente. Listo, profe, gracias. Con gusto. Y por supuesto, valga decir, porque solo voy a tener una de las dos. O es pérdida o es ganancia. No puede tener las dos. Entonces, hay que tener ese cuidado. Ahora, todo lo que hemos visto es cuando yo adquiero el activo. Supongamos que yo lo adquiero el 1 de enero, pero durante el mes le puedo estar haciendo algunas cosas, o durante el año, que eso se llama, o la norma le pone como concepto medición posterior. Dice que posteriormente yo podría hacerle mejoras que son capitalizables, bueno, ahí dice erogaciones capitalizables o erogaciones no capitalizables. Tal vez voy a comenzar con las no capitalizables. Si yo compro una máquina o un vehículo o un edificio, pues hay que irle dando algún cuidado, ¿verdad? El activo va a necesitar que tenga ahí lo que dice del mantenimiento, por ejemplo, mantenimiento diario, recurrente, se tiene que estar limpiando, se tiene que estar, si es una máquina, calibrando, ¿verdad? Tiene una serie de elementos que hay que ¿verdad? Diariamente o con cierta periodicidad pues, realizarla. Y entonces lo que nos dice la norma es que ese mantenimiento, ese cuidado diario o recurrente del activo no se puede capitalizar, se considera como gasto. Nuestro asiento sería gasto por mantenimiento contra bancos únicamente.
Pero cuando ese mantenimiento sea, por ejemplo, una mejora o un reemplazo o una adición de partes que mejoran su capacidad productiva o amplía su vida útil, se pueden capitalizar. Entonces, por ejemplo, yo a la máquina le cambio el motor por un motor que la hace más rápida. Esa es una mejora que es capitalizable. Significa que el valor del activo aumenta. O puede ser que yo tenía una bodega y hice que la bodega fuera más grande, más amplia. Entonces, eso es una mejora. O vamos a pensar qué más puede ser. Bueno, que esto se da mucho, el caso de los aviones, que periódicamente tienen que estarle cambiando, ¿cómo se llamaría esto? Los asientos. Y eso generalmente los nuevos son más costosos que los anteriores y eso le va aumentando valor al activo. Bueno, también hay otras veces que hay que cambiarle. Más bien van disminuyendo, pero por ahí estaría el concepto, ¿verdad? De que yo le cambio a algo que le mejora las condiciones al activo y entonces, y como lo hace mejor, aumenta su valor. Creo que alguien nos iba a decir algo. No. Creo que, bueno, no con toda confianza. Hay tres formas de hacer esa parte capitalizable. Uno es cuando es una sustitución, que se puede asignar un valor a la parte que se está eliminando. Que aquí lo tenemos. Que este es el que les digo de los asientos del avión. Cuando yo de todo el avión puedo determinar cuánto es lo que valen únicamente los asientos, esa parte que yo estoy sustituyendo, yo registro la nueva pieza y doy de baja la pieza anterior. Lo que me va a dar una pérdida, bueno, aquí tal vez no lo puse, una pérdida o una ganancia en la eliminación. Generalmente es una pérdida, ¿verdad? Una ganancia o una pérdida en la eliminación. Una pérdida generalmente porque yo no la estoy aprovechando al 100% o ya tal vez la utilicé al 100%. Entonces, yo en esos casos, para que entendamos el asiento, registro la nueva pieza que está relacionada con bancos. ¿Verdad? Doy de baja los asientos anteriores que no sé, tenían un valor de 5,000 y registro los nuevos que tienen un valor de 6,000. Propiedad, planta y equipo y bancos irían por el nuevo valor de 6,000. La propiedad, planta y equipo anterior se elimina con su depreciación y ahí es donde va a dar paso a esa pérdida en eliminación, que era el valor que no pudimos aprovechar. Puede ser que más bien lo hagamos como una reducción de la depreciación, que esto es cuando hacemos una mejora al activo, pero es únicamente para que siga funcionando. Esto pasa mucho de que yo tengo una máquina y la máquina se le quemó el motor y tengo que comprarle un nuevo motor. Pero ese motor no es para que tenga mejores condiciones. Es únicamente, como dice ahí, para que siga funcionando. Cuando es únicamente para que siga funcionando, el asiento es un poco diferente. Es depreciación acumulada contra bancos. Y hay un tercer caso, que es un incremento del activo. Este es cuando el activo se vuelve más eficiente, que era lo que les decía. Le cambio el motor para que sea más rápido. Entonces, aquí haríamos el activo contra bancos. Cualquiera de los dos anteriores, ¿verdad? De la reducción de la depreciación o del incremento en el activo, pues va a aumentar el valor en libros, ¿verdad? Lo único es que uno se hace a través de una disminución de la depreciación y la otra en relación a un aumento del activo de propiedad, planta y equipo. Entonces hay que tener cuidado de las condiciones que nos dan, qué es lo que estamos haciendo. Hay que entender, por supuesto, como cualquier contabilidad, el giro del negocio y lo que está sucediendo para poder determinar cuál es el asiento que mejor aplica a las condiciones que estamos viendo, ¿verdad? Si es para que siga funcionando, si es para que mejore sus condiciones o si podemos asignarle un valor a esa pieza que estamos cambiando. ¿Dudas con este? ¿No? No, señor. Bien.
Y, bueno, y aquí para que les quede también el asiento, cuando era no capitalizable, pues simplemente gasto por reparación o gasto por mantenimiento contra bancos. A ver, ¿qué es eso? Está ahí la máquina y vamos a darle algún mantenimiento preventivo o correctivo, pero no es que, ¿verdad? Que le hicimos algo de lo anterior, no es que le cambiamos las piezas, es simplemente que fuimos, no sé, a limpiarlo, a engrasarlo, a calibrarlo, a hacerle algo. Un ejemplo, dice que se cancelan 100,000 para el mantenimiento de una máquina. El asiento es gasto por mantenimiento contra bancos. Sencillo, ¿verdad? Ese es muy normal. Pero veamos ahora. Se tuvo que cambiar el motor de la máquina debido a que dejó de funcionar. El costo es de 100,000. Ok, aquí es donde ya uno tiene que comenzar a ver el giro del negocio. Se le cambió el motor porque dejó de funcionar. Ahora que yo le pongo un nuevo motor, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que siga funcionando normal o vamos a mejorarle alguna condición? No dice que mejorara ninguna condición, le pongo depreciación. ¿Por qué? Porque únicamente le voy a cambiar el motor viejo por uno nuevo y sigue funcionando. Es una reparación, digamos, ¿verdad? Por así decirlo. Depreciación contra bancos. Último ejemplo. Se instala un nuevo motor a una máquina con la finalidad de mejorar su rendimiento. Entonces hacemos que la máquina sea más rápida. El costo es de 100,000. El asiento, maquinaria, máquina, contra bancos. Bueno, del otro no les puse un ejemplo, pero ahí tenemos estos tres que tienen ejemplos. En el otro lo que hacemos es darle baja la pieza vieja y registrar la nueva, ¿verdad? Y ahí habría una pérdida. Y eso lo veremos en la práctica, porque aquí en ejemplo no se los puse. También, ojo, hay una medición posterior al activo. Y esta medición posterior hay que hacerla al cierre contable. Y voy a pasarme a la pizarra para que lo valoremos. Yo compro el activo, como ya habíamos visto, ¿verdad? Al costo. Y posteriormente le puedo capitalizar algunas cosas. Capitalizar algunas cosas, que es lo que acabamos de ver. Aquí yo tendría un valor en libros del activo. Ese valor en libros, de acuerdo a lo que ya yo les enseñé en la teoría, hay que hacerle tres cosas cada cierre contable. De acuerdo a las políticas de la empresa, por supuesto. Hay que depreciarlo. Hay que deteriorarlo, si fuera el caso, ¿verdad? O hay que reevaluarlo. Independiente de lo que suceda, siempre tengo que depreciar el activo cada cierre contable. El deterioro puede ser que el activo no esté deteriorado, entonces puede ser que no haya que hacerlo. En todo caso, aquí no vamos a verlo, nada más para que ustedes se recuerden que eso habría que hacerlo al cierre. Y también habría que valorar si el activo está revaluado. Importante que entre el deterioro y la revaluación, como vimos, solo puede ir uno. El activo o se deterioró o se revaluó. No podría tener los dos al mismo tiempo. Pero el que va de fijo va a ser la depreciación, que es donde nosotros nos vamos a concentrar, ¿verdad? Pero vean que es importante que para llegar a este punto yo tengo que entender muy bien cómo es el registro inicial, que era el costo, si existen elementos que son capitalizables durante el periodo para lograr llegar a ese valor en libros, que es al que le voy a aplicar las tres valoraciones: la depreciación, el deterioro y la revaluación. Entonces, el único que nosotros vamos a estar viendo es la depreciación. La norma nos dice que yo tengo que escoger dos métodos. Uno es el método del costo, el otro es el método revaluado. Si yo escojo el modelo del costo,
tengo que llevar el control del costo del activo menos su depreciación y menos las pérdidas por deterioro del valor. Ahí tengo que calcularle depreciación y deterioro. Si yo escojo el modelo reevaluado, tengo que registrar el activo al costo, determinar si está reevaluado, quitarle su depreciación y pérdidas por deterioro. La diferencia entre cualquiera de los dos métodos es que el primero únicamente es depreciación y deterioro, la segunda es depreciación, deterioro y revaluación. Hay empresas que no revalúan porque escogieron el modelo de costo. Independiente, como les digo, cualquiera de los dos métodos, hay que realizar el cálculo de la depreciación, que es lo importante acá. Hay 4 métodos de depreciación que al final son 5 formas de calcular la depreciación, 5 formas diferentes. Importante que todos estos métodos son permitidos por la contabilidad, pero a nivel tributario no necesariamente. Como les digo, esto lo verán en un curso posterior de que hay diferencias entre la contabilidad y la legislación. Para fines contables, yo puedo utilizar todos los métodos. Para fines tributarios, solo puedo utilizar uno. Nosotros aquí vamos a ver todos. Para fines tributarios, el que se utiliza es línea recta. Y en algunos casos, con autorización, es suma de dígitos. Estos 4 métodos, vamos a ver si no tienen... no sé, más adelante estaría cómo se va registrando cada uno. Cada uno de ellos tiene una naturaleza o un motivo por el que existe, ¿verdad? No todos son iguales, cada uno tiene lo suyo. El primer método se llama unidades de producción. Unidades de producción es, por ejemplo, compro la máquina y yo sé que la máquina va a funcionar para producir 100,000 unidades. Entonces, en unidades de producción, yo ocupo precisamente estimar cuánto es la producción que va a tener el activo que estoy comprando. O compro un vehículo y el vehículo es para hacer 1,000 repartos. Entonces, al cabo de los 1,000 repartos, ya no voy a utilizarlo más. Ocupo determinar ese uso que va a tener el activo en cantidad. Línea recta simplifica un poco el proceso, es más sencillo que el anterior porque no tengo que hacer esa proyección en cuanto a unidades de producción, sino que lo hago en cuanto a tiempo. Mis activos duran 5 años. Entonces, línea recta es, como ustedes ya han visto, distribuir todos los años la misma depreciación. Es constante. Suma de dígitos y dobles saldos decrecientes son 2 métodos de depreciación que son un poco diferentes, porque a diferencia de línea recta que uno dice, bueno, el activo va a durar 5 años y durante los 5 años se deprecia igual, en suma de dígitos y en dobles saldos decrecientes decimos, y que es muy lógico, durante los primeros años la máquina tiene un mejor funcionamiento que en los últimos años. Entonces, durante los primeros años va a tener más depreciación que en los últimos. Va a ir en declive, ¿verdad? El activo. Y eso se da mucho en las máquinas, en las computadoras, y en, ¿verdad? Una serie de cosas. Al inicio, cuando yo lo compro, cuando está nuevo, tiene un funcionamiento muy bueno. Pero con el tiempo va decayendo. Ya se va volviendo más lento, va funcionando, ¿verdad? Con más dificultades hasta que ya deja de funcionar. Entonces, suma de dígitos y saldos decrecientes consideran eso. Al inicio le tengo que registrar más depreciación y en los últimos años va recibiendo menos. Veamos a nivel de cálculos. Bueno, primero el registro contable. Independiente de cuál sea el método, este es el registro. Y vean que el asiento es muy sencillo. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Lo que va a cambiar, y que eso déjenselo muy claro, de acuerdo al método que yo escoja, el monto de la depreciación cambia. Es imposible que ustedes escojan cualquiera de los 4 métodos y digan que es la misma depreciación. O sea, tendría que ser algo muy coincidente. Pero cada método les va a dar cifras diferentes.
Entonces, hay que tener muy presente eso. Veamos el primer método, unidades de producción. Tenemos que esta es la fórmula para calcularlo. Yo ocupo el costo del activo menos su valor residual. ¿Qué es el costo del activo menos el valor residual? ¿Se recuerdan? Ese es el valor depreciable, ¿verdad? Entonces yo tomo el valor depreciable y lo divido entre el nivel de actividad. ¿Qué es el nivel de actividad? Las unidades que estoy proyectando. Por ejemplo, que yo considero que esa máquina va a producir 100,000 unidades. Ese es el nivel de actividad. O que ese vehículo iba a servir para realizar 1,000, bueno, tal vez lo podemos poner en kilómetros, que va a recorrer X cantidad de kilómetros. Entonces ahí podríamos los kilómetros. Ocupamos un nivel de actividad para poder depreciarlo en función de esa actividad. Y línea recta, el monto a depreciar es el costo menos el valor residual dividido entre la vida útil. Vida útil que es en años. Ahí es la diferencia entre esos dos. Veamos el ejemplo. Dice que la constructora SA adquiere una máquina por 800,000. Su valor residual es de 50,000 y se estima que la vida útil será de 1,000,000 de unidades a 5 años. La política es depreciar el activo a partir del mes siguiente de la compra. Entonces, si es por unidades de producción, determino una tasa de depreciación. Vamos a desmenuzar la fórmula. La fórmula decía que era el costo, vean que su costo era 800,000, menos el valor residual, que son 50,000, dividido entre el nivel de actividad, que es o depende de lo que estamos trabajando. Aquí dice que son 1,000,000 de unidades. Ya sabemos que puede ser otra medida, pero aquí va el nivel de actividad. Me da 0.75. ¿Qué consideran que es 0.75? ¿Qué significa 0.75? Tasa. Es la tasa, pero ¿qué significa 0.75? ¿Qué se les ocurre? Como el porcentaje que se le va a aplicar al valor de la maquinaria. Por ahí va. 0.75 es lo que se deprecia la máquina por cada unidad que produce. Entonces, no sé, supongamos que este año la máquina produjo de ese 1,000,000 de unidades, no sé, 100,000. Yo sé que este año la máquina produjo 100,000 unidades y por cada unidad se depreciaba 0.75, lo que significa que la depreciación de ese año es 100,000, que son las unidades producidas, por 0.75. Su depreciación de ese año es 75,000 colones. ¿Estamos claros con este? Vean que aquí supone dos cosas, ¿verdad? Uno, que yo puedo estimar las unidades que va a producir en total el activo. Y dos, que yo controlo las unidades que se producen cada año. Porque si yo no puedo o no tengo algún mecanismo para saber que este año se produjeron 100,000 unidades, este método no hay forma de que yo lo pueda utilizar. Yo ocupo saber cuántas unidades se produjeron para precisamente utilizar esa tasa todos los años. Vean que aquí lo uso. ¿Estamos claros con este? Más o menos. Profe, una pregunta, ¿y siempre le dan a uno el valor residual? O por ejemplo, no necesariamente en el ejercicio le dan a uno el valor residual y eso uno lo tiene que sacar. Bueno, sí, ahí sería por despeje, digamos, sí, bajo ese supuesto que me estás diciendo, pero no, digamos, si no tiene valor residual podemos dejarlo en cero, no hay problema. Ah, ¿Verdad? ok. De que usted diga, no tiene valor residual, entonces sería
Y el costo menos un valor residual de 0, porque eso se puede dar, de que el activo no tiene valor residual, dividido entre 1.000.000. Entonces ya ahí sube un poquitito más la tasa, a 0.80, ¿verdad? Ah, Sí, ok. Listo, profe, gracias. con gusto. ¿Alguien más? Profe, y en este ejemplo, digamos, es porque se calcula que todas estas unidades se van a hacer a lo largo de 5 años. Correcto, Ok. exactamente. ¿Alguien más? No. Veámoslo si se hace por línea recta. Por línea recta serían 800.000 menos 50.000, este 5. Que 5 son los 5 años. Entonces tengo 150.000. Ojo la palabrita, este es un monto. Entonces, ¿qué significaría 150.000? ¿Qué se les ocurre? Ese es el monto de El monto que, perdón, ¿El monto de qué? el monto en que se va a depreciar cada año. Eso es lo que se va a depreciar cada año, exactamente. Y ojo, hay que tener cuidado. Qué bueno lo que mencionó la compañera. Lo que se va a depreciar cada año. Recordemos que si este año no, ¿verdad? Y no sé, lo compré en octubre, no voy a depreciar, ¿verdad? No voy a reconocerle igual 150.000. Si lo compré en octubre, le estaría reconociendo octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? 3 meses de 12. Esto es lo de un año, así tal cual, porque lo que estoy utilizando en el denominador es años. Y bueno, ahí es directamente ya ese monto el que utilizamos. Si fuera por mes, ¿verdad? Y para los que quedaron tal vez con la consulta, yo aquí lo multiplicaría por los 3 meses de 12, ¿verdad? Suponiendo que fuera en octubre, por ejemplo. Lo multiplicaría por la fracción del año que le corresponde. Bien. Estos son los dos métodos básicos o más sencillos. Vamos a ver ya ahora los, digamos, tampoco es que sean imposibles, pero son un poco más complejos. Deme un segundito. Así. Cuando yo lo hago por suma de dígitos, ocupo estos datos. Ocupo el costo. Ocupo el valor residual. Ocupo el valor depreciable y su vida útil. El costo y el valor residual, ¿verdad? El costo va a venir de lo que pagué. El valor residual de la estimación que le decía la compañera en su momento puede ser también 0, ¿verdad? No hay problema. Y valor depreciable que sería costo menos valor residual. Y la vida útil que es una proyección. Siempre voy a ocupar los 4 datos. Si no tengo alguno, ¿verdad? Por ejemplo, no tengo el valor depreciable, tengo que calcularlo primero para poder hacer esto. Ya van a ver por qué. Voy a ocupar esta fórmula. Vean esa fórmula. Dice n más 1 dividido entre 2 por n. ¿Qué significa n? N significa años. Entonces, para nuestro ejemplo, bueno, ya aquí voy a escribirlo por acá. Yo tengo que sustituir esa fórmula. Yo tengo que decir que sería 5 más 1, que n era 5 en este caso, porque la vida útil es 5 años. Independiente, ¿verdad? Dividido entre 2. Ojo, ese 2 es un 2 que viene en la fórmula. Siempre es 2. Siempre va 2 ahí. Y es multiplicado por n, que n son los años, por 5. Si yo tomo eso, ¿verdad? Bueno, en este es que ya lo vi, ¿verdad? Pero sería 5 más 1, 6. Dividido entre 2 es 3 por 5. Nos da 15. Ese 15, tengámoslo por ahí. Ese va a ser nuestro denominador. Denominador.
Ahora, ¿cómo utilizaríamos ese dato? Hay que preparar una tabla. Esta tabla. Yo les decía que en estos métodos, lo que supone el que lo creó, el que preparó el método, es que el activo en los primeros años se deprecia más que en los últimos. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de esta fracción. Esta fracción va a tener en el numerador los años de vida útil que le quedan al activo. En el primer año, cuando yo acabo de comprar el activo tiene 5 años. ¿Verdad? Que era su vida útil. Y tiene un denominador que calculamos con esta formulita que es 15. Para el año 2, ya no tiene 5 años. Tiene los 5 años menos el año que ya pasó. Tiene 4 años. Y el denominador se mantiene igual. Año 3. Tiene 5 años menos los 2 años que pasaron. Vean que este va entonces disminuyendo. Comienza del máximo de vida útil hasta 1. En este ejemplo, pues solo tiene 5 años, entonces también muy sencillo, ¿verdad? Pero en otros casos puede ser que tenga 20 años, entonces, para que tengan ese cuidado. Y la fracción siempre va a ser ese denominador que calculamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Es una multiplicación, vamos a ver si las puse por acá. Bueno, ahí está que el 15 proviene de esa fórmula y que el 5 son los años de vida útil. Ahí está el valor de la depreciación. La depreciación se calcula como el valor depreciable, por eso les decía que el valor depreciable era muy importante, multiplicado por la fracción. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo la depreciación del año 1? La depreciación del año 1 son 462.500, que es el valor depreciable, multiplicado por 5 de 15. Esa es la depreciación del primer año. La depreciación del segundo año, el valor depreciable, 462.500 por 4 de 15. Y ahí iría bajando, ¿verdad? 462.500 por 3 de 15, 462.500 por 2 de 15 y 462.500 por 1 de 15. Ay, aquí le puse de 12, es de 15. Y ahí ya no puedo cambiarlo, pero todo eso es por la fracción. Entonces es importante manejar bien la formulita y tener desde el principio el valor depreciable, porque es el que vamos a utilizar. Vean que el valor depreciable se mantiene a lo largo de todo el cálculo que realizamos. ¿Dudas con este método? Bueno, por supuesto, ahorita vamos a ver un caso, ¿verdad? Pero Profe, ¿cuál es sí. como la función, digamos, del denominador? Es que lo que estamos realizando con ese denominador es que quede ¿cómo se llamaría esto? Un factor, ¿verdad? Digamos, es que ese denominador es la totalidad de los años que tiene el activo, ¿verdad? Digamos, ese 15 yo también podría haberlo calculado de la siguiente forma. 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Pues básicamente es como el equivalente de cuánto es ese del total de años. Ok. ¿Verdad? El 1 yo tengo 5 años de un total de 15, que fuera la sumatoria de todos los periodos. El segundo, Ok. 4 de 15, 3 de 15, ¿verdad? Es eso. Ujú. Es para hacer una ponderación de cada uno de esos años. Ok, gracias. Con gusto. Y una ponderación que va, reitero que es el concepto más importante que tienen que llevarse, una ponderación que va disminuyendo, ¿verdad? Y no es 1 de 15 y después 2 de 15, ¿verdad? Es del más alto hacia el más
bajo. Vamos con dobles saldos decrecientes. Ocupo exactamente los mismos datos. Pero aquí, Profe, sí, con permiso, una preguntita, digamos, si a la maquinaria se le agrega algo o sea, que optimice el funcionamiento, eso también entonces puede subir, o sea, que no haya, o sea, el sentido de este suma de dígitos es siempre para que se deprecie, no sí, para que suba, digamos. sí, correcto. Esto es siempre para la depreciación. Supongamos que algo, y sí lo vamos a ver, pero más adelante en la presentación. Supongamos que usted le cambió el motor, ¿verdad? Por ejemplo, que era uno de los casos que vimos anteriormente. Y entonces subió el valor del activo. Lo que Ujú. nos dice la norma es, usted calcula cuánto es el valor en libros en esa fecha y vuelve a hacer su tabla. Digamos, ya Ah, esta tabla ya no le va a servir porque cambió el ujú. valor depreciable. Ujú. Entonces Ah, usted ok, la vuelve a se vuelve a calcular. calcular. Correcto. De ese Ah, momento en que aumentó, en adelante. Sí, listo, profe, gracias. con gusto. Bien, vamos con este otro método que es dobles saldos decrecientes. Este tiene una variación. Ahorita la vamos a ver. Em, ¿Qué extraño? No sé, saldos decrecientes. Es que está dobles saldos decrecientes y únicamente saldos decrecientes, que es la variación. Sí, este es doble saldos decrecientes. Dobles saldos decrecientes, vean que ocupo los mismos datos, pero tengo una fórmula diferente. La fórmula es 100% dividido entre n por 2. Entonces, mi fórmula va a ser 100%. ¿Qué significa 100%? Todo el activo. El 100% del activo dividido entre, entre n, que es 5, por 2. Esto nos va a dar un porcentaje que vamos a irle aplicando al activo, ¿verdad? Entonces, 100 dividido entre 5 por 2 me da 40%. Yo estaba haciendo rápidamente. Entonces, aquí voy a hacer una tabla un poco diferente. En este caso, bueno, ya ahí sabemos que 40% se va a determinar con esta nueva formulita. Vean que aquí no utilizo la fracción, sino que utilizo 40%. Y 40% se va a utilizar sobre el valor en libros. Dice que en el último año se tiene que ajustar porque no les va a cerrar nunca, sino que se cierra por ajuste. Entonces, ¿cómo se determina? Por ejemplo, en el año 1, ¿cómo sé que la depreciación son 200,000? Porque son el valor en libros, que era 500,000, el valor en libros anterior. Yo comienzo, ¿verdad? Con 500,000, que es lo que costaba el activo, y lo multiplico por 40%. Eso es lo que me da los 200,000. Año 2, 300,000 por 40%. Año 3, 180,000 por 40%. Año cuarto, 108,000 por 40%. Y el último dice que hay que sacarlo por diferencia con el valor residual. Entonces, el valor residual eran 37,500. La depreciación del último año siempre va a ser el valor en libros anterior, 64,800, menos el valor residual, 27,500. ¿Verdad? Entonces ahí básicamente, estos son los 200,000, aquí sale 120, aquí 72, aquí los 43 y la fórmula que es diferente en el último año para el quinto año. Igual que la anterior, la depreciación va disminuyendo, va de la más alta hacia la más baja y la tabla va a cerrar en nuestro valor en libros. ¿Dudas con este segundo método?
¿No? No, señor. No, no, profe. Excelente. Vamos a ver. Ujú. Ahí está. Y el último que vamos a ver, y ya pasamos a la práctica, es saldos decrecientes. Tiene los mismos datos, pero aquí la fórmula es un poco diferente. Es la 1 menos la raíz n del valor de desecho entre el valor de compra. Y entonces, ¿cómo quedaría eso? Voy a hacerlo por acá. Sería 1 menos la raíz n, que sería 5. Aquí tengo un 5. Del valor de desecho. El valor de desecho es lo mismo que valor residual, 35,500. Dividido entre el costo de la compra, 500,000. Entonces, aquí la formulita es un poco más estructurada. Esto me da, vamos a ver, 40,43. Ese porcentaje, bueno, ya ahí lo pusimos, ese porcentaje 40,43, reitero, entonces sería la aplicación de esta fórmula y es exactamente que, igual que el de saldos decrecientes. Lo único es que, no, fíjate esto. Vamos a ponerlo acá. Este sí cuadra perfectamente, digamos. ¿Cómo sería el año 1? 500,000 por 40,43. Creo que ahí les va a dar como con decimales, ¿verdad? Que está redondeado a 2 decimales, por si lo van probando y no les cierra, es porque esta cifra está con 2 decimales, pero en el cálculo está con todos, ¿verdad? Aquí, 297, 879,47 por 40,43. El siguiente, 177, 4, voy a irlo redondeando, 417,40, 43. 105,683 por 40,43% y finalmente, este a diferencia del anterior sí cuadra perfectamente, 62,953 por 40,43%. Él es exacto y siempre vamos a llegar al valor residual. Ojo, que bueno, esto es importante. Si no tuviera valor residual, ¿verdad? Que eso puede pasar, que sea 0 el valor residual. Cuando hacemos la fórmula, hay que ponerle aquí, ¿verdad? Porque si ponemos 0 en el denominador, esta función no se logra y entonces de ahí nos genera un error y todo. Hay que ponerle un 1. Entonces ya con eso les genera el porcentaje y que al final nos va a dar, ¿verdad? Nos va a sobrar un colón, pero es para que pueda funcionar este método. Si no, no se puede. ¿Dudas con este último? Muy parecido al anterior, ¿verdad? De hecho, vean que no son así como súper complicados, no son. Bueno, vamos a lo último y es que estas depreciaciones pueden tener periodos fraccionados. ¿Qué significa esto? Que, bueno, era un poco lo que yo ya adelantaba. Yo puedo comprar el activo no en enero, sino, no el 1 de enero, de hecho, sino lo compro el 15 de octubre. Entonces, yo podría tener la política contable de depreciar el activo por días exactos. Lo que significa que en el primer mes, en octubre, únicamente registro los días del 15 de octubre a final del mes, bueno, puede ser que lo hagamos con mes comercial, entonces al 30 de octubre. O a partir del mes de la compra, que entonces lo haríamos del 1 de octubre al 30 de octubre, aun cuando yo lo había comprado al 15. O a partir del mes siguiente, que entonces yo lo compré el 15, pero lo voy a depreciar hasta el 1 de noviembre, básicamente. Perdón, profesor, ¿a partir del mes de compra es igual del 1 al 30? ¿Sí? Sí. Sí, dígame, voy a ponerlo tal vez por acá. Días exactos, ¿verdad? Yo lo haría a partir del 15 de octubre.
A partir del mes de la compra, lo haría a partir del 1 de octubre. Ah, ok, ok, ok. Y a partir del mes siguiente, a partir del 1 de 1 de noviembre. noviembre. Ok, perfecto, Exacto. gracias. Con gusto. Y vean que esto, cuando queda un periodo así, que ya vamos a pasar a la práctica, supongamos que yo hubiera hecho esa línea bien. Tengo aquí el activo, que esto fuera 1 de octubre, es decir, que cuesta aquí. Ahí está. Y aquí es 31 de diciembre. Y aquí es 1 de octubre del siguiente año. Hay que tener cuidado cuando nosotros registramos periodos intermedios, que es esto que estamos viendo. Porque siempre nos va a quedar, cuando nosotros compramos algo diferente, digamos, al 1 de enero, estos periodos intermedios. De hecho, este es lo más común en la vida real, de que ustedes no compren el activo el primer día hábil del año, sino durante el año. Ustedes compren el activo el 1 de octubre, ustedes lo van depreciando y hacen un corte al 31 de diciembre. Y después el siguiente año deprecian el resto. ¿Por qué hago esta aclaración? Voy a devolverme. Vean que la tabla yo la calculo por años. Cuando aquí yo digo año 1, significa que es del 1 de octubre de este año, que fue cuando compré el activo, al 1 de octubre del próximo año, que es cuando se cumple el primer año. Pero vean que está partido por el cierre fiscal, lo que significa que en un año me quedan 3 meses y en el otro año me van a quedar 9 meses. Eso es lo más común, como les reitero, en las empresas, ¿verdad? Porque no compramos el activo ahí en periodos exactos, sino que lo compramos en fechas intermedias. Y entonces, cuando haces la tabla y los registros contables, hay que ir teniendo el cuidado de que hay que tomar unos pedacitos. Porque, ¿qué es lo que registré en el primer año? 3 meses de este. Y en el siguiente, los 9 meses que quedaron acá y 3 meses de la segunda línea. Y al siguiente año, 9 meses de la segunda línea y 3 del siguiente. Para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿verdad? Que no necesariamente vamos a tomar la tabla así exacta, tal cual. A veces sucede esto de que hay que distribuirlo entre los años por este cierre fiscal. No sé si esto les queda claro, ¿sí? O más o menos. Sí. Ahí solo lo que hay que tener cuidado, solo lo que habría que tener cuidado es el periodo, nada más, me imagino, ¿verdad? Es correcto, sí, sí. Digamos, Pero, profe, una vez creada la tabla, ya podemos decir que sobreentendemos que son, en la tabla hay periodos de un año y faltarían periodos del año siguiente. correcto. Sí, 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 correcto, porque digamos, aquí está 31 de diciembre. Sigamos con el mismo ejemplo. Aquí es 1 de octubre. Aquí es 1 de octubre y aquí es el siguiente 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, aquí registro 3 meses de acá. Aquí registro 9 meses de aquí. Aquí registro 3 meses de acá. O sea, yo tengo que ir consumiendo toda la tabla, pero puede ser que la tenga que ir distribuyendo a pedacitos durante, durante el año. Ah, ok, el monto que se deprecia, entonces sería, en el primer periodo sería sobre el Sí, año digamos, completo. El año completo. yo tomo el año completo, pero el pedacito, por ejemplo. Veamos acá, aquí yo tomaría 202,160 por 3 meses de 12. Ah, ya le entendí.
Ya lo entendí. Aquí tomaría 202.160 por 9 de 12. Por los 9.000. Y ya aquí ya voy con 120.422 por 3 de 12. Ok, yo hago la tabla normal y de ahí después es cuando donde hago la cantidad de meses de acuerdo al periodo en el que voy a depreciar entonces. Correcto. Ah, ok. ¿Todos claros? Sí, señor. ¿Seguros? Vamos a la práctica. Ahí vamos a ver un ejemplo. El 2 me parece que es el que tiene esto. Para que ahí ya, con un ejemplo, yo sé que nos queda muy claro. Y,